Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Hoy no estamos en Acapulco, hoy estamos vía Zoom acompañando a los banqueros en su convención anual que por primera vez realizan cada uno de ellos en sus oficinas, en sus casas, pero están cumpliendo su cita de reunirse cada año para analizar los desafíos de la banca. De lo más relevante es que la banca asegura que va a seguir apoyando a sus clientes, pero quédese con nosotros que vamos a tener muchísima información. Y antes quiero saludar a mis compañeras, a mis amigas, a mis colegas. Romina Román, que ha sido decana durante muchos años en la Fuente Bancaria. ¿Cómo estás y qué te parece que esta convención pues se realiza de manera virtual, pero se realiza? Gracias, Claudia, feliz de estar contigo, con mi amiga María Elena Vega y con las personas que nos hacen favor de escucharnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Tienes razón, muchos años ya de coberturas en estas convenciones bancarias, esta reunión anual de los banqueros. Se extraña, por supuesto, el ambiente, los saludos, la información, los discursos. Sin embargo, en este momento de emergencia sanitaria es lo que hay, y de no hacerlo de esta forma se habría tenido que posponer por muchos meses este encuentro que es tan importante para el sector financiero. Y por supuesto también saludar a María Elena Vega, que hemos estado cubriendo la convención bancaria aquí en Salud, Dinero y Amor los últimos años, juntas platicando con los banqueros. ¿Cómo ves esta reunión virtual de la banca que se queda pues sin el glamour de los pasillos, de lo que representa ver a los banqueros todos juntos, María Elena? Gracias, Claudia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Romina Román, muy buenas noches, qué gusto saludarte y saberlas bien. Una convención bancaria, el 83, esta se hace de forma diferente, vía Zoom. Es cierto que se extraña el platicar en los pasillos con los banqueros, con los empresarios, con funcionarios. De ahí recopilábamos mucha información que, si bien no la pasábamos en radio, sí nos permitía también tener más herramientas y saber cómo iba la economía en el año. Es un pilar, el sistema financiero es un pilar de lo que sucede, y hoy tenemos un buen programa, le hemos preparado un buen programa para seguir monitoreándolo a distancia. Y hoy, en el marco de la convención bancaria, pues vamos a tener un programa dedicado en parte a este sector, y vamos a tener también a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Nos va a hablar de la relación de la autoridad monetaria con el sector crediticio. ¿Y qué más vamos a tener, María Elena? En unos momentos también estaremos enlazándonos con Alejandro Valenzuela, presidente de Banco Azteca. ¿Qué está pasando y cómo vislumbran este sector? No se lo pierdan. Va a estar con nosotros Adriana Torres, ella es directora y cofundadora de la comunidad MIPYME. Ella nos va a platicar sobre cómo está el acceso de estas micro, pequeñas y medianas empresas al crédito bancario y cuáles son las perspectivas que se tienen para su crecimiento. Las pensiones, la UMA, ¿se va a ganar menos a través de esta medición? Hoy se lo vamos a platicar, hoy lo vamos a aclarar, y vamos a tener a Rafael Abante, un experto en la materia. Y amigas, amigos, tendremos un programa con sabor a convención bancaria, de remembranza del hermoso puerto de Acapulco. Ya vendrán tiempos mejores, y por ahora solo le pedimos que se quede con nosotros, y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Grupo ASIR 88.9. Soy Claudia Villegas y en la línea tenemos, y es un honor que platique con nosotros, con ustedes, el doctor Gerardo Esquivel. Él es subgobernador del Banco de México. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Al contrario, es un gusto siempre platicar con ustedes, y un saludo a todos sus auditores. Gracias, doctor. Buenas noches. Les saluda Romina Román, y en el marco de esta convención bancaria, me gustaría que nos compartiera cómo se encuentra el sistema financiero, la banca, en términos de solidez. Hace unos días el Banco de México justamente
dio a conocer disposiciones muy relevantes relacionadas con el flujo de divisas a México y medidas de acompañamiento a migrantes. También se llevó a cabo hace un mes, poco más de un mes, un parlamento abierto en donde se dejó al descubierto algunas problemáticas relacionadas con el sistema financiero que se deben de resolver. De ahí la pregunta de si además de estas disposiciones vendría algo adicional para fortalecer a la banca mexicana. Sí, gracias Romina por la pregunta. Quisiera separarlo un poco en dos términos, el tema del sistema financiero, ahora que estamos en el marco de la Convención Bancaria, y ahí quisiera mencionar algo que se publicó hace unas semanas cuando publicamos el informe de la estabilidad financiera que se publica cada semestre por parte del Banco de México. En ese informe hacemos una revisión detallada del estado actual del sistema financiero y de si existen o no riesgos para la estabilidad del mismo. El ejercicio incluso consiste en hacer pruebas de estrés, como se le conoce, es decir, hacer simulaciones para ver si ocurrieran distintos escenarios extremos, qué pasaría con el sistema financiero. Y lo que se puede concluir en general, a grosso modo, es que el sistema financiero está muy sólido, muy robusto, es muy resiliente a choques, y eso se ha visto justo con un impacto como el de la pandemia, que ha tenido un impacto pues muy menor y al cual contribuyeron, por supuesto, las medidas que se anunciaron por parte de las autoridades económico-financieras, incluyendo al Banco de México, por supuesto, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y todo eso ha demostrado pues que lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años en materia de estabilidad financiera está dando sus frutos, porque en un momento como este tan crítico, el sistema financiero mexicano mostró gran capacidad de absorber los choques, un choque económico muy importante, sin que se trasladara de manera significativa al sistema financiero y que evitara lo más importante que teníamos que lograr, que era impedir que una crisis económica se tradujera en una crisis financiera. Creo que en ese sentido podemos estar o estamos tranquilos nosotros en el banco. Creo que los mexicanos pueden estar tranquilos de que el sistema financiero mexicano ahora está en una situación muy sólida para enfrentar situaciones adversas. Subgobernador, muy buenas noches, le saluda Marielena Vega. Oiga, entonces no va a haber más ajustes al sector bancario. Ya tenemos un sistema fortalecido que va de la mano de Banco de México. Sí, en efecto, el sistema financiero, como decía, está muy estable, está muy sólido. Continuamente se hacen revisiones y disposiciones en distintas dimensiones para mejorar el funcionamiento del sistema financiero. En eso consistió, por ejemplo, hace pocos días también se anunció la extensión de algunas facilidades para poder seguir enfrentando todavía los efectos de la pandemia. En fin, es un trabajo continuo de la mano de otras autoridades económicas, y creo que eso ha sido muy útil para poder garantizar, como decía antes, la estabilidad del sistema financiero y asegurarle a todos los mexicanos que en esa dimensión, que hemos tenido crisis muy significativas en el pasado, pues que eso afortunadamente es algo que en este momento no está en el horizonte, porque el sistema financiero ha demostrado estar en mucho mejores condiciones de solidez, de liquidez, de solvencia, de capacidad para enfrentar estos choques que en el pasado no se tenían y que ahora afortunadamente sí las tenemos. Doctor, muchas gracias por esta conversación, y aprovechando, la verdad es que lo tenemos en la línea, ¿podría compartir con nuestra audiencia las previsiones del Banco de México en materia de crecimiento económico? Pero sobre todo, doctor, en esta Junta de Gobierno, ¿cuáles son los factores optimistas y los riesgos que ustedes observan desde el Banco Central? Hace unos días publicamos justamente las revisiones de crecimiento del PIB para 2021 y 2022. En ambos casos las modificamos a la alza. El escenario central que traíamos en el informe trimestral previo era de un crecimiento para 2021 de 3.3%, y ahora se estima que puede ser de 4.8% en su escenario central. Para 2022 esperábamos un crecimiento de 2.6% y ahora anticipamos un crecimiento de 3.3%, en ambos casos una mejoría. Y esto tiene que ver, pues, uno, con el mejor desempeño que se tuvo el último trimestre de 2020 con respecto a lo anticipado para la economía mexicana, que se avanzó bastante más de lo que se preveía. Y segundo, que para este año se prevén efectos importantes de arrastre por la vía de la demanda externa. Anticipa un crecimiento muy sólido en Estados Unidos, en parte impulsado por el paquete fiscal que recién se aprobó en el Congreso norteamericano, en parte también motivado por el avance en el programa de vacunación en Estados Unidos y otras economías desarrolladas, pero también en función de lo que se anticipa de avance en las economías emergentes y en particular en México. Y claro que sigue habiendo riesgos, los riesgos están ahí, es muy claro que el tema de la pandemia sigue estando presente, siempre será un riesgo, y eso puede
además de ese escenario central que describí, escenarios optimistas y pesimistas o inferior y superior, pero aún así en todos ellos mejoramos nuestra expectativa de crecimiento para 2021 y 2022, lo cual creo que es una buena señal. Estamos, por supuesto, a la espera de que se materialicen estas expectativas pues de los proyectos de estímulo fiscal en Estados Unidos, que avancen los programas de vacunación. El riesgo, obviamente, más importante es el de la producción y distribución de vacunas y el avance de la pandemia, pero si esto logra cumplir, digamos, sus objetivos como se han planteado por parte de las economías, incluyendo la mexicana, creo que podemos anticipar que 2021 será un año de crecimiento económico importante. Muchísimas gracias, doctor. Quisiéramos que nos platicara cuál es el impacto que tiene sobre la economía la reforma al sistema de pensiones, que es uno de los pasos más importantes, y si también pudiera compartirnos su perspectiva sobre este impacto que la economía tendrá también en materia de igualdad laboral, de crecimiento, doctor. Sí, pues lo que hubo recientemente, como se sabe, fue una revisión a la ley del Seguro Social que implica pues cambios importantes para el tema de las pensiones, específicamente para aquellas que recibirán los trabajadores del sector privado, es decir, los que están afiliados al IMSS. Esta reforma fue muy importante, me parece, porque tendrá implicaciones significativas en varias dimensiones. Uno de ellos, quizá el más relevante para la audiencia, es que esta reforma implicará un aumento significativo en el monto de las pensiones que recibirán los trabajadores que se jubilen en los próximos años con esta nueva reforma. Ahorita, si quieres, entro un poco en más detalle sobre esto. Pero tiene otras implicaciones que, digamos, desde el ámbito propiamente dicho del Banco de México nos parecía relevante tratar de entender, que era las implicaciones que tendrá para el volumen de ahorro que se irá generando en los próximos años, recursos que estarán, la masa de recursos que se irán acumulando en el sistema financiero, que permitirán financiar proyectos de largo plazo. Esto también aumenta de manera significativa con la nueva reforma. Y tercero, y otra dimensión que nos interesaba estudiar, era en el ámbito fiscal, saber si esto tenía un impacto fiscal importante, y lo que encontramos es que el impacto fiscal es muy menor y que de hecho durante los primeros años de la reforma será incluso un beneficio fiscal, así es que no habrá un costo importante. Y eso fue lo que se implicó con esta reforma, que nada más para resumirla brevemente, para que la audiencia esté consciente de lo que esto implica, es una reforma en la que van a aumentar paulatinamente las contribuciones que hagan los empleadores o los patrones, como se les conoce también, de tal manera que subirá el monto de recursos que irán aportando por cada trabajador, se reorganiza y se redistribuye los recursos que aporta el gobierno para concentrarse en los trabajadores de menores ingresos, que son desafortunadamente la mayor parte de la población, pero que tiene el efecto benéfico de que eso también nos permitirá aumentar su pensión hacia adelante, y se cambia la forma en la que se establece lo que es la pensión mínima garantizada, que es el monto de recursos que recibiría alguien al final cuando logre cumplir con los requisitos establecidos para acceder a una pensión. Y por último, y eso quizá también es de gran importancia para la audiencia, es que se modificó a la baja el requisito para poder jubilarse por una pensión. Anteriormente era de 1,250 semanas de cotización, 1,250 semanas, pues un poco nada más para dimensionarlo, pues es más de 20 años de cotización, alrededor de 24 años de cotización. Se va a reducir en un principio a 750 semanas, que es menos de 15 años, y gradualmente se irá aumentando hasta 1,000 semanas de cotización. Entonces, alguien que esté pagando sus contribuciones al IMSS, digamos, alrededor de entre 15 y 17 años, podrá acceder eventualmente a una pensión, lo cual me parece que es muy positivo y será de gran impacto para la sociedad, para los trabajadores que se jubilen bajo esta nueva ley. Gracias, doctor. Ojalá que sea la primera de muchas entrevistas que tengamos con usted. Desafortunadamente quedaron todavía preguntas sobre la mesa, por ejemplo, la salida de capitales de mexicanos hacia el exterior, el ingreso de recursos a México, bueno, y varios temas más que ojalá podamos seguir platicando con usted en próximas ocasiones. Gracias al doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y buenas noches, y un saludo a todos ahorita. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, la cobertura en tiempo real de la 84 Convención Bancaria en nuestra página de internet www.saluddineroyamor.mx, solo con una D, y por lo pronto María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.